Bien, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Vamos a usar unos 5 minutos tal vez en lo que suenen más. Bien, bueno, creo que nos faltan algunos cuantos, pero vamos a comenzar mejor. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestra clase número 3 del curso de Compiladores 2. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Como siempre, les dejo mis datos de contacto por si alguno no lo tiene todavía. Ahí está mi correo. Y que sepan que, digamos, que la forma de comunicación oficial pues son los foros de Wedding. Ahí ya agradezco que algunos me hicieron preguntas, de hecho. Entonces, ahí se los dejo. La agenda de hoy es bastante sencilla. Voy a dar algunos avisos así muy por encima, realmente no son tan importantes. Y luego de eso, pues ya nos quedamos trabajando con el ejemplo de la semana pasada, que lo hicimos un poquito corrido. Bueno, corrimos un poquito con el ejemplo más bien. Am, entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más tranquilos y vamos a tratar algunos temas teóricos que también hacen falta como para entender completamente ante el R. Entonces, desde ya me disculpo un poquito si esta clase tiene como demasiadas cosas, porque ante el R digamos que es una herramienta muy potente, entonces vamos a ver bastante teoría en ese sentido. Am, Bien, entonces, en cuestión de avisos, por si alguno no lo ha hecho, ahí sí se los pido por favor, no sé si todos ya llenaron el formulario de asignación de ETT, por si alguno no lo ha hecho, entonces aquí se lo dejo y que lo llene, porque si ya se nos va a vencer el plazo para subir a los alumnos, ¿verdad? Igual si alguno no le aparece, entonces ahí me dice, ¿verdad? Y lo asigno. Entonces, eso. Ahí por si alguno no lo ha hecho, que por favor lo haga. Em, en tema de proyecto, yo sé que creo que la semana pasada, o no me acuerdo cuándo fue, que les dije que tal vez esta semana, por ahí del miércoles, iba a estar ya el enunciado del proyecto, pero todavía no está. Los ingenieros no lo han aprobado todavía. Por ahí hay algunos cambios todavía que se van a hacer. Realmente no son cambios tan drásticos, considero. Digamos, todo lo que les he dicho pues se ha mantenido, o por lo menos así ha estado.
pero todavía no tenemos fecha como de que, primero de que se entregue el enunciado como tal y menos de que ustedes lo entreguen ya finalizado, ¿verdad? Por ahí también comentarles de que el tema de la ponderación también todavía está en discusión. Realmente creo que se van a quitar 10 puntos de proyecto, es decir, van a ser 90 puntos entre ambos proyectos y no como el semestre anterior, que fue 40 el primer proyecto y 60 el segundo, pero también eso se los voy a estar comentando. Eh, Todavía está en discusión entre los ingenieros si se va a dar 20 puntos como de evaluaciones cortas o 10 puntos o si va a ser alguna otra actividad como hojas de trabajo o no sé, ¿verdad? Eso también todavía está en discusión. Am, sí, nada más eso. Realmente no les puedo adelantar mucho del tema del proyecto. Cabal, esos 20 puntos tal vez les ayuda a algunos. Pero por lo mismo también creo que se los comentaba en la primera clase. Digamos que la dificultad de los proyectos como tal no se las podemos disminuir. Entonces, digamos que va a seguir con la misma dificultad del proyecto, ¿verdad? El enunciado se va a mantener exactamente igual, aunque valga un poquito menos. Am, entonces, sí, eso sería. Am, Ahí que sepan también de que nada más lo tengamos, vamos a hacer una reunión entre las tres secciones y lo vamos a leer, así ya más tranquilos. Pero por el momento no está. Bueno, un aspecto positivo es que ya tenemos Wedi. Por lo menos yo creo que ustedes ya tenían acceso, nada más me hacía falta a mí eh, que, bueno, que me dieran acceso. Realmente ni siquiera podía ingresar a Wedi. La inflación explica en 2 minutos, cabal. Justo. Em, con el tema de Wedi, ahorita ya les subí todos los materiales. Realmente, por el hecho de la nueva metodología que les comentaba, eh, bueno, algunas clases anteriores, realmente hay cierto contenido que ya está preparado desde antes de que iniciara el semestre. Entonces, todo ese contenido nuevo se los dejo aquí, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, se van aquí a la semana 1, semana 2, digamos que esta es la semana 3, nos tocaría ver esto acá, ¿verdad? Yo realmente modifiqué un poquito el contenido que vamos a ver porque realmente las tecnologías que se van a utilizar durante el semestre no están definidas hasta casi que se empieza, ¿verdad? Entonces, esa cuestión de planificar material antes de comenzar el semestre no nos ayudó tanto. Entonces, por si ahí a alguno le sirve, realmente yo no voy a estar utilizando tanto estas presentaciones o ejercicios o cuestionarios, realmente esto no lo tienen por qué realizar, ¿verdad? Solo es como material de apoyo, pero se los dejo ahí, ¿verdad? Eh, Más o menos los contenidos de los que trata la presentación sí los vamos a tratar cada semana, pero la presentación o eso pues no va a ser la misma. Entonces yo se los voy a estar subiendo aquí, digamos que las meras presentaciones que vamos a estar utilizando, pues se las voy a subir acá. Y, también aquí pueden encontrar el formulario de asignación por si alguno lo perdió, el repositorio del curso que lo empezamos a utilizar la semana pasada y el tema de los foros, que ahí sí les agradezco bastante si participan. Yo ahí voy a estar pendiente, espero, de los foros. Entonces, sí, ahí hay contenido para 15 semanas, por si alguno quiere adelantar. Hay bastantes videos que hicimos, entonces por ahí alguno capaz le sirve. Y eso es en tema de la wedding. Y sin más, yo creo que ya podemos comenzar con el contenido teórico. Entonces, por ahí tal vez a alguno le quedó la duda, un poquito de los temas que vimos la semana pasada, más que nada el tema de algoritmos o árboles de derivación o gramáticas o demás, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo esta playlist. Es un curso de introducción a los compiladores o el diseño de compiladores. Y realmente este canal es bastante bueno, no solo en temas de compiladores, sino en general de ciencias de la computación, ¿verdad? Entonces, por si a alguno le sirve, también está ese recurso. Ahí saqué varias cosas, de hecho, de lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué otros recursos tenemos también? Por aquí les dejo el repositorio del semestre pasado. Tal vez a alguno le sirve. Realmente el lenguaje cambia, pero digamos que los ejemplos van a ser exactamente los mismos, ¿verdad? Igual la herramienta cambia, pero digamos que la misma funcionalidad o los conceptos que aplicamos el semestre pasado, pues van a ser los mismos acá. Entonces, por si ahí a alguno le sirve, también está esa parte. También, obviamente, el repositorio de este semestre, que ya está con C Sharp y va a ser con NTLR y todo el rollo, pues ahí está también. También les dejo aquí, este es un repositorio mío de cuando yo llevé el curso. Entonces, digamos que yo lo hice con Go, pero por si a alguno le sirve, yo trabajé con AntelR. Nos dejaron el proyecto en AntelR. Entonces, por ejemplo, aquí se puede venir, aquí está el Lexer, por ejemplo, del lenguaje que nos dejaron, del proyecto que nos dejaron. Entonces, aquí está el Lexer completo.
También aquí está la mera gramática. Realmente el lenguaje que nos dejaron es Swift y este semestre va a ser Go, pero por si hay alguno le sirve, ¿verdad? Como para tomarlo de referencia. Igual aquí era un poquito joven e inexperto y no sabía muy bien lo que hacía, entonces puede ser que no tratemos estas cosas totalmente igual en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, nada más es una referencia por si hay alguno igual quiere adelantar temas. ¿Y qué más? Creo que sí, solo. Esos son los repositorios que vamos a estar utilizando. Bien, entonces ahora sí, continuamos con el ejemplo. Como les dije, lo hicimos un poquito corrido la semana pasada, entonces vamos a partir desde la gramática y no se preocupen que ahorita lo vamos a hacer todo otra vez desde cero. Tal vez vamos a crear incluso la API desde cero porque hubieron cosas ahí que hicimos muy rápido. Entonces, empezando con la gramática, digamos que esta es la gramática que planteábamos la semana pasada. Vamos a explorar primeramente un poquito de lo que es AntLR. Entonces yo aquí les dejo otro recurso que es un libro. Bueno, realmente es el manual de AntLR, pero digamos que trata tantos temas un poquito fuera de AntLR que es un libro, ¿verdad? Entonces este libro es de Terrence Park, que es el creador de AntLR, y aquí pueden encontrar realmente cualquier cosa relacionada con AntLR. Muy por encima, aquí les voy a dejar algunos extractos de lo más importante. Digamos que en cuestión de sintaxis propia ante LR, pues está como lo básico, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos varios caracteres así seguidos, pues es una secuencia de tokens que tienen que venir. También podemos agruparlos por paréntesis. Podemos utilizar algunos operadores de la notación EBNF, como son digamos que este signo de interrogación, que puede venir o no. La cerradura de clean, que es cero más veces. El más, que es como una o más veces. También, pues así se definen las reglas. Ponemos, digamos que el no terminal del lado izquierdo, dos puntos, y como tal la cadena que va a venir, luego el punto y coma. Em, y también, pues, podemos definir varias alternativas en cuestión de sintaxis, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí básicamente utilizamos todo. También hay que mencionar que ante el R permite, digamos que especificar directamente los tokens o la parte léxica directamente en un archivo. Digamos, no tenemos por qué trabajarlo en dos archivos, como les mostré anteriormente en mi repositorio, sino que lo podemos trabajar en el mismo, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es como una declaración implícita a un token. Por ejemplo, entre comillas, asterisco, ¿verdad? Eso es un token, pero lo estamos definiendo directamente en la gramática. Entonces, no necesariamente tenemos que definir un archivo totalmente separado de tokens. Pero ahí como ustedes lo sientan mejor. ¿Qué más? Ok, eso es en tema de la sintaxis de AntLR. Luego hay algunos comandos que aquí se los dejo, que esos tal vez los vamos a ver más adelante. Y ahora sí vamos a entrar a analizar un poquito más a fondo, un poquito más teórica esta gramática, ¿verdad? Digamos que la gramática, eh, el objetivo inicial era reconocer una expresión, por ejemplo, de tipo 1. Bueno, aquí tengo un poquito grande esto. Vamos a ver, por ejemplo, que sea reconocer algo como esto, ¿verdad? 1 más 2 por 3. Ahora, esta gramática que está aquí arriba en AntLR la podemos escribir más o menos de esta forma, ¿verdad? Así muy básicamente, ¿verdad? E por E o E más C. Espero que esto se mire bien. La verdad que no sé si está un poquito grueso el calibre de esta cosa. Vamos a ponerlo así. O puede ser también un número. Entonces, simplificadamente, eso es esta gramática. Ahora vamos a entrar a tratar tres puntos fundamentales a la hora de escribir una gramática. Entonces, el primero de ellos es una cuestión que habíamos hablado un poquito en la clase pasada, que es la ambigüedad. Em, esta gramática es ambigua, pero ahora, ¿qué significa eso de ambigüedad? Vamos a verlo un poquito más detalladamente. Entonces voy a plantear otra gramática, ahorita no se asusten tanto, esta es un poquito más simple. Digamos que esta gramática de aquí lo único que quiere reconocer son sumas, digamos que son cosas como 1 más 2 más 3. Realmente no importa la multiplicación todavía. Entonces, esta gramática aquí la vamos a escribir como E más C o que produce número. Ahora, una gramática se dice que es ambigua cuando dos derivaciones por la izquierda generan árboles de sintaxis, bueno, más bien árboles anotados distintos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que tenemos eh, una expansión por la izquierda. Si se recuerdan de la clase pasada, justamente este tipo de algoritmos como lo es AntLR, pues utilizan una derivación leftmost, es decir, que expanden el no terminal más hacia la izquierda. Entonces, digamos que si nosotros aplicamos esa regla de expandir siempre el término no terminal más hacia la izquierda
y encontramos dos formas de reconocer la cadena, decimos que una gramática es ambigua. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos que yo empiezo desde la derivación de E, esta es como que la primera derivación. am, entonces, esta E se puede expandir sí o sí como E más C, ¿verdad? Ahora, la derivación por la izquierda nos fuerza a expandir esta parte de acá. Esa parte de ahí la podemos expandir nuevamente como E más C o como número. Digamos que hay dos caminos, entonces ya desde ahí nos estamos como dando cuenta de que es ambiguo, ¿verdad? Porque hay dos formas de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Yo podría expandirlo como número, por ejemplo. Esa E se quedó como número. Aquí tengo E. em, ok, ok. No sé si ahí me dicen si está mejor. Perdón. O no sé si puedo activar la supresión de ruido. Ah, buenísimo. Va. Creo que ya tengo la supresión de ruido. Ah, no, no la tengo activada. Ahí está. Creo que ahí la activé también. Nítido. Va. Va, entonces ahí estamos, va. Ya expandimos esa primera E del lado izquierdo como número. Ahora expandimos esta, ¿verdad? Porque es la derivación, bueno, el no terminal más es a la izquierda. Ahora, esta E realmente ya solo nos queda expandirla como E más E. Entonces tenemos número más E más E. La sustituimos, digamos que esta E completa la sustituimos por esta parte de acá. Y de ahí ya prácticamente solo nos queda reconocer los números, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 más 2 más 3. Entonces esta C, pues finalmente se van a expandir. em, Como número nada más. Entonces tenemos número, más E. Ya solo nos queda expandir pues esta derivación y esta finalmente pues se expandiría como, como número. Entonces ya nos queda más número, más número. Y ahí está reconocida pues esta expresión de acá. Ahí tenemos reconocida esa parte. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo un camino alterno? Digamos que intento hacer otra derivación por la izquierda, ¿verdad? Digamos que siempre empiezo como I más E, ahí sí no hay de otra. Pero digamos, ¿qué pasa si aquí en vez de expandir esto de aquí, esta E, como número, la expando como E más E? Entonces tengo E más E, en vez de esta cosa que tenía antes. Digamos, esta E de acá la sustituí por esta parte de acá. Entonces yo solo me quedaba este más, ¿verdad? Que es este más. Entonces ahora, realmente el árbol de sintaxis que estoy obteniendo, bueno, el árbol anotado más bien que estoy obteniendo es distinto, porque esto ya, digamos que finalmente sí reconocería la cadena, porque lo que se va a expandir, voy a poner tal vez aquí en rojo, lo que se va a expandir es esta parte. am, ya solo me hay que expandir más E más E. Y pues finalmente, pues reconozco la cadena, ¿verdad? Aquí queda número, número, más E. Expando finalmente esta E. Y finalmente, pues llego a lo mismo, ¿verdad? Número más número más número. Digamos que ahí reconocí lo mismo, exactamente lo mismo. Pero hubieron dos caminos que yo pude haber tomado para distinguir esta misma gramática o esta misma expresión realmente. Entonces, si yo construyera el árbol de derivación de estas expresiones, digamos que el uno se expandiría como E produce E más E, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Luego, esta E de acá se expande como número. Luego, esta E de acá se expande como, uy, perdón, ahí me perdí un poquito, como E más E. Esta E se expande como E más E, E más E. Y finalmente, pues esta C se expande como número. Ahora, esta segunda derivación por la izquierda es bastante similar, pero se van a dar cuenta que el árbol como que queda balanceado para otro lado. Entonces, justamente empieza como E más E, ahí sí no hay de otra. Ahora, esta E de acá no la expande como número, como lo hizo acá, sino como E más E. Entonces queda algo así. Ahí, perdón que queda un poquito desprolijo el árbol. Luego, esta se expande como número, esta se expande como número y esta se expande como número. Entonces, si se dan cuenta, son dos árboles distintos. Una misma gramática, dos árboles distintos. Ahora, un algoritmo, digamos que computacional, pues realmente no puede tener esa ambigüedad, ¿verdad? No puede estar como decidiéndose entre dos árboles, sino siempre que tiene que generar el mismo. Sí, hoy va a dar tiempo de que expliquemos lo de la API. Espero yo. Así más tranquilos. Entonces, bueno, primero vamos a tratar este tema de la ambigüedad, ¿verdad? Em, Ahora, ¿cómo volvemos que, o cómo hacemos que esta gramática de aquí no sea ambigua? Lo que habría que hacer es reescribirla de alguna forma, de tal forma de que esta CFG que originalmente es antigua, perdón, ambigua, ya no lo sea, ¿verdad?
Entonces, digamos que este proceso de transformar una CPG a una CPG no ambigua, se dice también que es un problema indecidible. Indecidible. Lo voy a escribir por acá. No ambigua. ¿Qué quiere decir em, que sea indecidible? Realmente es que no existe un algoritmo fijo como para siempre quitar la ambigüedad. Entonces, en ese sentido tenemos que ser bastante creativos, ¿verdad? Es como estar probando cómo puedo escribir esta misma gramática para que ya no sea recursiva, perdón, para que no sea ambigua. Am, entonces, por ejemplo, para poner el ejemplo justo de esta gramática, podríamos reescribirla de otra forma. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es escribirla de esta manera. Por ejemplo, E produce E y ahora ya no produce E aquí de este lado, sino que produce, por ejemplo, T y luego T también acá. Entonces T ya produce número. Y digamos que aquí nos apoyamos de un no terminal adicional para reescribir la gramática. Ahora, si se dan cuenta, esta gramática aquí ya no tiene dos formas de distinguir la expresión, porque si hacemos nuevamente la derivación por acá, digamos que primero sí o sí tenemos que expandirla como E más T. Luego, aquí no podemos expandir todavía hasta T, ¿verdad? Porque siempre es la derivación más hacia la izquierda. Entonces, esta E la vuelvo a expandir como E más T más T. Y finalmente, pues esta E se queda como T. Y finalmente, digamos que esto al final se va a traducir como número más número más número, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, lo voy a poner número más número más número. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no existe otro camino que podamos tomar para generar el árbol. O sea, aquí si queremos reconocer el uno más 2 más 3, solo nos queda escribir la gramática de esta forma y no haber ningún otro camino alterno. Digamos que a partir de este punto no hay como otro camino alterno o no hay otra forma de generar un árbol distinto. Entonces esta gramática ya no es ambigua, le quitamos la ambigüedad. Pero nuevamente ese proceso de quitar la ambigüedad es un problema indecidible. No existe un algoritmo como tal que podamos seguir para, para lograrlo. Ok, entonces ese es un primer punto que había que tratar, que es el tema de la ambigüedad. Ahora se van a dar cuenta nuevamente de que esta gramática de acá, que tiene ante el R, que escribimos acá, es ambigua. Pero digamos que ante el R también em, trata como, bueno, aplica cierta magia para permitir esa ambigüedad. Y lo que hace es decir, yo no me voy a quebrar tanto la cabeza, sino lo que voy a hacer es tomar la primera expresión que aparece. Entonces, digamos que ya la precedencia viene definida a nivel sintáctico a la hora de definir nuestra gramática. Porque si vamos a leer el manual de AnteLR, dice que AnteLR resuelve la ambigüedad escogiendo la primera producción involucrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros planteáramos una gramática como eh, digamos que, bueno, la que pusimos aquí, ¿verdad? El produce más E, lo que hace es tomar primero esta producción en vez de esta. Entonces, uy, y no sé qué dice. Entonces, en ese sentido, ante el R ya cubrió la ambigüedad por nosotros. No tenemos que estarnos preocupando de reescribir la gramática de tal forma de que no sea ambigua. Porque ante el R lo que hace es tomar la primera producción y si coincide, pues está bien. Entonces, no hay dos formas de generar un mismo árbol. Bien. Ahora, hay otro tema también que es el tema de la precedencia. Que ya tratamos la ambigüedad en ante el R, ahora tenemos que tratar la precedencia. Precedencia. Bien. Entonces, sabemos que realmente este problema es digamos, es algo que resolvemos gracias también a la ambigüedad. Porque, digamos, si solo hay una forma de reconocer una expresión, ya podemos dejar como marcada el orden en el que tienen que ir justamente estos operandos. Entonces, por ejemplo, si tenemos uno más 2 por 3, esto nos puede generar dos árboles, ¿verdad? Cualquier analizador sintáctico pues nos puede generar dos árboles. Vemos que nos puede generar algo como esto de acá. Digamos que si resolvemos las operaciones de esta forma es algo incorrecto, ¿verdad? Pero digamos que el árbol no lo distingue. Entonces, nuevamente ante el R nos da como esa facilidad de escribir primero lo que tiene más presencia arriba, de tal forma de que termine generando el árbol correcto, ¿verdad? En este caso el árbol correcto sería algo como esto. Uy, ¿qué fue? Me está saliendo esto. Algo como esto. Entonces, a la hora de resolver las operaciones ya se hacen en el orden correcto. Y si quieren lo podemos ver también, ¿verdad? Aquí voy a agarrar, de hecho, el ejemplo de la semana pasada. Creo que está, no recuerdo ni dónde está. Creo que sí es justo esta carpeta de acá. Ok.
Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la semana pasada. Aquí voy a cerrar esta parte de acá. Voy a abrir aquí el archivo. Voy a agarrar la mera gramática de la semana pasada. Y voy a abrir también otra cuestión acá, que voy a ir aquí a la página de AntelR. Y si se dan cuenta, aquí tienen un laboratorio. Aquí dice AntelR Lab. Y aquí yo puedo estar jugando con gramáticas. Aquí también, de hecho, me especifican dos archivos para definir tanto el Excel como el parser. Ahorita no voy a utilizar el Excel, entonces nada más lo voy a borrar. Voy a hacerle aquí un poquito de zoom a esta parte para que se mire mejor. El parser lo pego acá y digamos que yo pongo aquí la expresión de 1 más 2 por 3. Aquí la producción inicial va a ser expresión, entonces lo ponemos así. Y ya me devuelve el árbol que genera ante el R. Entonces, si se dan cuenta, me genera el árbol correcto, porque yo puse primero el por antes que el más. Pero ¿qué pasa si yo pongo esto al revés? Digamos, aquí pongo esta parte y pongo el más primero, antes que el por, digamos, diciendo que el más tiene más precedencia que el por. Me termina generando el árbol malo, ¿verdad? Digamos que primero hace la suma y luego hace la multiplicación. Entonces, ese segundo punto también ya nos lo cubre ante el R con esta como magia que aplica de escoger la primera producción. Nuevamente, podríamos escribir alguna gramática equivalente que no sea ambigua y que además ya tenga marcada esa presencia. Si se preguntan un poquito cómo sería esa gramática, cómo podríamos reescribir esta gramática para que no sea em, ambigua, podría ser un poquito de esta forma. También hay otro punto, digamos que, bueno, ante el R nos resuelve el tema de la ambigüedad y también nos resuelve un tema con el que es muy problemático tratar cuando estamos utilizando analizadores descendentes recursivos, que digamos, si se recuerdan de la clase pasada, eh, como estamos utilizando un analizador descendente, no podíamos también especificar gramáticas recursivas por la izquierda, como pasa este caso, ¿verdad? En este caso. Am, ante el R es capaz de, digamos que romper esas recursividades por la izquierda directas. Entonces, digamos que ante el R nos permite, digamos que definir gramáticas de este estilo, que sea E produce E. Esta es una recursión por la izquierda directa. Pero ante el R no es capaz de procesar, digamos que gramáticas que tengan recursiones por la izquierda indirectas. ¿Cuál sería una recursión por la izquierda indirecta? Sería algo como esto. Digamos que E produce S y S produce E. Si se dan cuenta, esta parte de acá al final es como que sea recursiva por la izquierda, ¿verdad? Porque S está aquí y digamos que E termina igual apareciendo del lado izquierdo, ¿verdad? De la E. Entonces, ante el R no puede tratar con este tipo de recursiones por la izquierda. Ahora, también cómo lo resuelve ante el R es propio del algoritmo, ¿verdad? Realmente solo ante el R sabe, hay un capítulo de hecho en todo este libro que les pongo acá, de cómo es que hacen ellos internamente para tratar con la recursión por la izquierda. Porque si no tratáramos con esa recursión, tendríamos que escribir una gramática que no sea recursiva por la izquierda, que no sea ambigua, y terminaría siendo una gramática más o menos como esta. Entonces, nada más, bueno, les voy a mostrar acá. Sería como E produce la suma produce la multiplicación, y aquí entre paréntesis tendría que poner el operador de la suma, seguido de otro no terminal de multiplicación. Aquí pondría la cerradura de clean, aquí pondría multiplicación, aquí pondría ya el siguiente terminal, digamos que sería número. Am, Aquí pondría el asterisco, aquí pondría la n, aquí pondría la cerradura de clean, y finalmente n pues produce número. Entonces, realmente, si yo no estuviera utilizando AntelR como pasó el semestre pasado, realmente tendría que reescribir mi gramática para que no fuera ambigua. Digamos que aquí, si se dan cuenta, no existe una ambigüedad, porque digamos que estoy utilizando como producciones auxiliares de no terminales. No existe recursión por la izquierda. Si se dan cuenta, eh, aquí la E, por ejemplo, no aparece otra E del lado izquierdo, ni de forma directa ni indirecta, ni tampoco con la S, ni tampoco con la M. Y eso, ¿verdad? Digamos que al final, antes de leer lo que nos facilita es escribir una gramática que es bien fácil de entender, en vez de escribir esta gramática aquí, ¿verdad? Que es horrible. Em, si por ahí alguno tiene curiosidad de cómo es que se llega a esta gramática, el semestre pasado justamente lo expliqué porque la herramienta propia del semestre pasado no nos admitía recursividad por la izquierda, ni ambigüedad. Entonces, el desglose de esta gramática o para llegar a esta gramática es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero bueno, ahí se las dejo. Am, Nada más déjenme ver otro tema. Sí, yo creo que ahí terminamos con los primeros dos puntos a la hora de
de plantear gramáticas. Am, sí, digamos, soporta recursión por la izquierda directa, pero no indirecta. O eso es lo que dice el libro, ¿verdad? O sea, digamos, si vos planteas una recursión así, no lo soporta o no la puede resolver en la mayoría de casos. Ahora, si planteas algo como esto, digamos que es justamente una gramática como la que tenemos acá, pues ahí no hay problema realmente. Eso sí lo puede manejar. Una gramática como esta la puede manejar tranquilamente ante el R. Y justamente es lo que metimos aquí al laboratorio, ¿verdad? Ante el R. Entonces, las directas sí las puede resolver, las indirectas no del todo. Entonces, bueno, seguramente si planteas una recursividad por la izquierda indirecta, te va a tirar un error a la hora de generar el parser. Pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta, porque muy seguramente no escriban una recursividad por la izquierda indirecta. Lo escribí aquí también por si alguno se perdió. Esto es una recursividad por la izquierda indirecta. Este tipo de recursiones no las acepta. Y espero que te haya quedado un poquito más claro. Bien, entonces, esos son los primeros dos puntos que tenemos que tratar a la hora de plantear una gramática. Pero nos queda un tercer punto, que es el tema de asociatividad, que eso no lo tratamos la semana pasada, ni siquiera lo mencionamos. Entonces está el tercer punto de asociatividad. Asociatividad. Bien, entonces ahorita nos vamos a salir un poquito del tema como de compiladores y analizadores sintácticos. Vamos a volver a Mate Básica 1, de hecho. Y muy seguramente allá en Mate Básica 1 hayan escuchado, tal vez, que la suma tiene una propiedad que es asociativa. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1 más 2 más 3. Sí, cierto, esto no lo he subido. Si quieren ahí se lo subo a la web. Se los va a subir ahí en el mosaico igual de presentaciones. Eh, no sé si entienden mis garabatos, ¿va? Pero sí, ahí se los va a subir. Si no me recuerdan. Va. Entonces, digamos, tenemos una expresión como esta, ¿verdad? Una suma normal, 1 más 2 más 3. Ahora, en la mate clásica, digamos, se dice que la suma es asociativa. Eso quiere decir que 1 más 2 más 3 es lo mismo que primero hacer 1 más 2 y luego hacer 3. O hacer primero 2 más 3 y luego sumarlo con 1. Digamos que todo esto de aquí es equivalente, pero digamos que a la hora de que ustedes miran las especificaciones técnicas o sintácticas de un lenguaje, se van a dar cuenta, no sé si de hecho lo tengo aquí, ¿sí? Que hay algunos operadores que se asocian por la izquierda y otros por la derecha. Pero digamos, entonces, ¿por qué se dice que la suma se asocia por la izquierda? Si realmente en la matemática convencional, pues la suma pues, se puede asociar por cualquier lado, ¿verdad? Por izquierda o por derecha. Y eso pasa por una convención, eh, digamos que va un poquito más a lo profundo, ¿verdad? Digamos, voy a abrir aquí, eh, nada más por comodidad, digamos, me queda a la mano, un intérprete de JavaScript, ¿verdad? Realmente esto que les voy a mencionar aquí pasa en todos los lenguajes. Entonces, no sé si me podrían ayudar diciéndome cuánto da 0.1 más 0.2. Si ustedes pueden calcular ese resultado acá, ¿verdad? No sé cuánto da este resultado. ¿Cuánto dicen que da? 0.1 más 0.2. Si lo hacen a mano, ¿verdad? No tienen por qué hacerlo en un lenguaje de programación. Solo cuánto da 0.1 más 0.2. 0.3. Creo que todos acordamos en que da 0.3. Ahora, ¿qué pasa en la mayoría de lenguajes de programación cuando yo hago 0.1 más 0.2? Se van a dar cuenta que me da 0.3, pero no me da solo 0.3, sino más 0.3000004. ¿Por qué pasa eso? Cabal. Bueno, ahí creo que pusiste algunos 3 en vez de 0, pero sí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Em, digamos que a la hora de que una computadora guarda un número decimal, no lo guarda como de una forma tan sencilla, digamos. Lo tiene que guardar en binario. Ahora, por ejemplo, voy a tal vez escribirlo acá, pero no confundirme. Digamos, ¿qué pasa si yo quiero representar el 10.5 en binario? Entonces, este 10.5 en binario, digamos que tengo una recta numérica, por decirlo así, o bueno, unas casillas. Digamos que a partir de acá es el mundo de los enteros, hacia esta parte derecha es el mundo de los decimales. Ahora, la parte entera, el 10, lo puedo representar con ceros y unos, ¿verdad? Digamos, aquí tengo las potencias de 2, 2 a la 0, que es 1, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y así, ¿verdad? Am, entonces, ¿qué combinaciones puedo poner yo? Digamos que aquí, si por ejemplo aquí pongo un 1, estoy poniendo el 1 en binario.
Y si pongo aquí, por ejemplo, un 1, es que estoy representando el 2 en binario, porque justamente digamos que multiplico este 1 por lo que está acá y sumo todas esas partes donde haya 1 y me regresa el número en binario. Ahora, ¿cómo represento el 10? Sería algo así como, aquí tengo 4, aquí tengo 8, aquí tengo 2. Creo que lo representaría algo así, ¿verdad? Entonces, digamos que esto me da 2, ¿verdad? Y esto me da 8. Entonces, sumo estas dos cosas y me da 10. Ahora, ¿cómo represento la parte decimal? Realmente, si se dan cuenta, aquí se repite un patrón, ¿verdad? Porque aquí estoy multiplicando por 2 para obtener esa siguiente parte. Am, Ahora, si yo quiero representar la parte decimal, tengo que dividir por 2. Entonces, digamos que aquí tuviera 1 realmente, o sea, esto de aquí es 1, ¿verdad? Si yo divido por 2, me da un medio. O sea, es como que tengamos 2 a la menos 1. Si se recuerdan, eso es un medio, ¿verdad? Si sigo dividiendo entre 2, me va a quedar lo mismo, ¿verdad? 2 a la menos 2, que es un cuarto. Entonces, justamente aquí un medio es 0.5. Digamos que esta parte aquí es 0.5, esta parte de aquí es 0.25 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, tengo que seguir el mismo juego realmente. Tengo que poner uno en las casillas donde esto de aquí, pues me dé el 0.5. Entonces, para representar el número decimal 10.5, nada más lo hago de esta forma, ¿verdad? O sea, pongo 1010 punto 1. Entonces, ese es el 10.5 en decimal, en binario, perdón. Entonces, si se dan cuenta, esta parte o este como jueguecito de ir poniendo unos para ciertas partes decimales no siempre termina. Y si se dan cuenta, digamos que el 0.1, ya aquí JavaScript tiene una propiedad que se llama el toString, ¿verdad? Entonces, toString me regresa el número 0.1 como string, pero entre paréntesis le puedo mandar la base en la que quiero ese número, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo la base 2, me la va a regresar en base binaria. Entonces, el 0.1 se escribe de esta forma, 0.0001, y si se dan cuenta, aquí en algún punto se llega a repetir el patrón, porque no hay forma, digamos, en la que yo poniendo unos en estas casillitas pueda representar el punto 1. Entonces, el 0.1 no tiene representación finita en formato binario. Digamos que necesito infinitos unos para representar justamente am, su parte decimal. Entonces, los lenguajes de programación evidentemente no tienen memoria infinita, ¿verdad? Tienen cajitas limitadas que llamamos variables y que por lo regular, y como vamos a ver ahorita en la presentación, tienen 64 bits de longitud. Entonces, em, yo tengo una representación infinita, pero dispongo de memoria finita. Entonces, no puedo representar con toda la exactitud este 0.1. Entonces, bien, ahora ya sabemos por qué es que muestra este resultado acá, ¿verdad? Porque al final esta representación termina perdiendo exactitud. A lo largo del tiempo va a perder exactitud por el hecho de no poder representarlo con todos los decimales que uno quisiera. Ah, zoom. De hecho, no sé cómo se hace zoom acá. Tamaño real. Creo que aquí. Rayos, ¿por qué no me deja volar? ¿Saben qué? Mejor si quieren se los muestro en el navegador. Lo voy a poner acá. Ay, no me deja. Accionar. Ah, pero si quieren, les hago zoom acá. Creo que aquí va a quedar un poquito más cómodo. Rayos, no me deja tampoco hacer acá. Que aquí en Mac, de hecho, no me deja hacer zoom como yo quiero. Bueno, si no, se los hago aquí rapidito. Qué raro. Creo que es por el teclado, de hecho. No, no me deja hacer zoom. Solo así me deja. Bueno, espero que ahí se mire, ¿va? Pero, pero sí, esa es la razón por la que pasa esto, de que termina apareciendo un 4 al final. Bien, entonces, regresando al tema que estábamos tratando, em, de la asociatividad, digamos que nosotros sabemos esto, ¿verdad? Lo que habíamos dicho anteriormente. 1 más 2 más 3 pues da 6. 1 más 2 haciéndolo primero y luego sumándolo con 3 pues me va a dar lo mismo, ¿verdad? Me debería dar 6. Y esto debería ser lo mismo, hacer el 2 más 3 primero y luego hacer el 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, digamos que asocio, digamos que arbitrariamente, ¿verdad? Digamos, digo que JavaScript lo fuerzo a que asocie por la derecha, la suma en vez de por la izquierda. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hacemos eso para operaciones binarias? Perdón, decimales. Entonces, digamos, tenemos 0.1 más 0.2 más 0.3, por ejemplo. Entonces, eso me da 0.6, al final un 1. Ahora, ¿qué pasa si yo asocio por la izquierda? 0.1 más 0.2 más 0.3.
me da, bueno, además de que aquí tengo que poner punto y coma, y que aquí tengo que poner punto 3, me da lo mismo, ¿verdad? Porque sabemos que la suma se asocia por la izquierda por convención. Ahora, ¿qué pasa si asocio por la derecha? Entonces, digamos, yo vengo acá y asocio, digamos que sumo primero el 0.2 y el 0.3 y luego lo sumo al 0.1, me da 0.6 exacto. Entonces, esa cuestión de que la suma, o sea, digamos, matemáticamente sí, está correcto decir de que yo lo puedo asociar por la izquierda o por la derecha. La suma se asocia por la izquierda o por la derecha en matemáticas. Ahora, en programación se dice que se asocia por la izquierda porque por convención, digamos que si cada lenguaje empezara a tomar que, yo lo asocio por la derecha, yo lo asocio por la izquierda, obtendríamos resultados distintos. O sea, cada lenguaje de programación lo tomaría de forma distinta, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es ahí un paréntesis que hicimos y por qué es que lo tiene que asociar por la izquierda nuestro lenguaje de programación o nuestro intérprete. Entonces, no sé si eso quedó claro, espero que haya quedado claro, no sé si se entendió, si me pueden confirmar ahí, qué horrible está esto. Nítido, va. Buenísimo. Sí, de hecho, esto es algo incluso que se los pueden llegar a preguntar en entrevistas técnicas. ¿Por qué es que pasa esto? Va, ok. Entonces ya vimos aquí esta tablita, ¿verdad? De que la suma se asocia por la izquierda. Digamos que todos los símbolos por lo regular se asocian por la izquierda, a diferencia de los operadores unarios, ¿verdad? Pero eso es porque tienen justamente el, el número al que están afectando a la derecha, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo lo hace ANTLR este tema de la asociatividad? Realmente también ya es muy conveniente, ¿verdad? ANTLR es muy poderoso en ese sentido y ya nos lo deja bastante claro, digamos, por defecto todo en ANTLR se asocia por la izquierda. Digamos, si yo pongo uno más 2, bueno, o sea, E más E, ya por defecto lo asocia por la izquierda, no tenemos que hacer nada más. Pero si nosotros quisiéramos que se asociara por la derecha, tenemos que hacerlo explícitamente poniendo esta cosa de aquí, ¿verdad? No sé si esto sí se mira, qué feo está hacer zoom acá. Bueno, aquí está. Tengo que poner ASOC igual right y ya. Entonces, ahora eso ya se asocia por la izquierda. Por ejemplo, un operador que se asocia por la izquierda es el de exponente, está acá. Entonces, ahí nos pone el ejemplo. Bien, y por lo mismo que les mencionaba, digamos que cada lenguaje, bueno, también para complementar todo lo que hablé anteriormente, ¿verdad? Cada lenguaje implementa esta forma de representación, digamos que no tan así, ¿verdad? Digamos, no es como que venga JavaScript o Python, porque esto también pasa en Python o cualquier otro lenguaje, y venga y guarde el número así directamente, sino que lo que hace es tomar un estándar, que es el IEEE 754, que se está acá, y digamos que formatea, eso tal vez lo vamos a ver más adelante, mucho más adelante, cuando ya estemos haciendo nuestro compilador y estemos hablando más de temas de bajo nivel. Digamos que normaliza esta string, esta representación, de forma de que lo pueda meter en estas cajitas. Ahora estas cajitas o el estándar nos marca que existen diferentes cajitas, ¿verdad? Que son variables. Hay algunas que son de 16 bits de longitud, que se le llama de precisión media, unas de precisión simple, que son de 32 bits, que es por lo regular, por ejemplo, en C, tengo entendido que C, el tipo de dato float es una cajita de este estilo, ¿verdad? Sigue el estándar IEEE 754, pero con cajitas de 32 bits. Entonces, digamos que tenemos una representación finita, ¿verdad? No tenemos infinitos bits, ni mucho menos. Am, y la mayoría de lenguajes, digamos que, por ejemplo, el tipo number en JavaScript se maneja como un número de doble precisión. Tenemos 64 bits a nuestra disposición para representar justamente números decimales. Bueno, entonces eso igual no se preocupen si no lo entendieron y vamos a ver más en detalle qué es lo que dice el estándar o cómo es que se guardan em, los números decimales más adelante, ya cuando tengamos que tratar con temas de assembler y demás, ¿verdad? Esas cajitas se miran algo así, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, el primer bit es de signo, la siguiente parte es de exponente, que tal vez todavía no se entienda qué es el exponente, y la parte significativa del número se le llama mantisa y se guarda ahí, ¿verdad? Pero bueno, no le pongan mucho coco a esto, ¿verdad? Solo se los menciono por si alguno tenía curiosidad y que sepan que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, bueno, siguiendo sobre ANTLR, ¿verdad? Porque aquí estamos como desmenuzando bastantes cosas de ANTLR. ANTLR, digamos que nos regresa, o digamos que a nivel de programación, lo que nos regresa a la hora de parsear un árbol, como este, por ejemplo, realmente no nos regresa nodos. Por ahí creo que un compañero tenía la duda de cómo podía tomar los nodos. Bueno, sí nos regresa nodos, pero digamos que en mayor parte nos regresa lo que son contextos. Digamos que los no terminales
los va a regresar como contextos. Entonces, estos contextos, pues tienen toda la información necesaria de los demás hijos o nodos. Ahora sí no, ¿verdad? Porque los nodos se les llama a los símbolos terminales, a los que finalmente son terminales. Pero por lo general lo que vamos a estar, con lo que vamos a estar interactuando directamente son con contextos. Entonces, por ejemplo, la raíz de nuestro árbol se llama stat, eso genera un stat context, que es al que accedemos finalmente y podemos ir como que recorriendo y jugando con ese contexto. Bien, ahora, digamos, sí, ¿verdad? Digamos, AntLR nos genera estos contextos, pero tenemos que irlos recorriendo de alguna forma. AntLR por defecto ya nos da dos formas de recorrer un árbol o estos contextos. El primero de ellos es como el más sencillo y es el que voy a dar un ejemplo ahorita, pero no vamos a estar utilizando seguramente por lo mismo de que es como muy fijo, digamos que esta primera forma de recorrer, bueno, esta primera forma que nos da AntLR de reconocer o de recorrer un árbol se llama listener y digamos que por defecto siempre sigue un mismo recorrido. Lo va haciendo de esta forma, ¿verdad? Primero la raíz, luego el hijo más hacia la izquierda, luego el siguiente hijo, luego el siguiente hijo, luego el hijo que tenía ese hijo que estaba más hacia la izquierda, y así, ¿verdad? Digamos que lo va recorriendo de esta forma. Y justamente, digamos que lo que nos da o nos expone a nosotros son ciertos métodos que podemos estar, digamos que customizando para, eh, digamos que definir las acciones que van a realizar cada una de estos recorridos, ¿verdad? Entonces, digamos que AntLR en su patrón listener nos va a dar dos métodos. Uno, de qué pasa cuando entra stat, por ejemplo, cuando empieza a recorrer esta primera parte de la raíz. Otro que se va a llamar cuando entra asignación, otro cuando visita este terminal, otro cuando visita este otro terminal, luego con este, luego con este, luego con este. Y luego, ya que empieza a recorrer todos, empieza a llamar a algunos de salida, que es como cuando ya estoy dejando ese nodo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, se llama el exit de este método, de esta expresión, perdón, que se está acá. Digamos que yo ya recorrí el 100, ya voy de salida, entonces llamo a su método exit. Entonces, el patrón listener de AntLR nada más nos expone esto, un método de entrada al nodo y uno cuando va de salida, siempre en este tipo de recorridos. Y bueno, entonces, por lo mismo de que siempre sigue el mismo patrón, digamos, ¿qué pasa si yo no quiero recorrer primero este primer hijo izquierdo, si no quiero recorrer la parte derecha, por ejemplo, que fuera una asignación? Entonces, no puedo hacerlo con listener. Digamos que ahí me restringe bastante y por eso es que es como el método más simple, ¿verdad? Por lo mismo es bastante más rápido, ¿verdad? Pero bueno. am, Ahora, el otro tipo de forma de recorrer el árbol que nos da TLR es el patrón visitor. El patrón visitor, digamos que nos expone nada más las funciones que van a llamarse a la hora de recorrer cierto no o cierto contexto, pero no nos restringe en qué orden lo tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en mi stat context y aquí, bueno, aquí fijos tengo que llamar a mi assign context, ¿verdad? Aquí en el assign context puedo venir y yo decir, voy a recorrer primero este, luego recorro este, luego vuelvo a recorrer el no terminal por alguna razón. Entonces, el patrón visitor no me restringe el orden en el que puedo ir recorriendo los nodos. Y por eso es el que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este semestre. Ahora vamos a platicar un poquito más a fondo de qué es el patrón visitor para que a la hora de que lo programemos se entienda un poquito más. Entonces, bueno, am, realmente aquí no estoy seguro si entrarle a esta parte. Yo creo que vamos a hacer primero el ejemplo del listener para que se entienda el listener primero y ya que hayamos entendido el listener pasamos al visitor. Pero bueno, entonces, bien, aquí ya pasemos al ejemplo si quieren. Am, Aquí está el repositorio de la clase pasada, creo que sí. Sí, creo que sí, porque es este. Nada más déjenme ver un par de cosas por acá. Ok, voy a dejar esto aquí. Déjenme ver unas cosas por acá. Ok, nada más quiero tener aquí una referencia. Va. Entonces voy a ordenar primero que nada un poquito este repositorio porque ahorita se va a mezclar todo. Entonces voy a crear aquí mi clase 1. Voy a meter todas las cosas de la clase 1 acá. Entonces todo lo que hicimos en la clase pasada se va a quedar ahí. De hecho, esta es la clase 2, ¿verdad? Perdón, clase 3. Entonces voy a ponerlo aquí, clase 2. Esta es la clase 3. Sí, ahorita la uso, perdón. Gracias.
Entonces, primero que nada, vamos a hacer todo desde cero, ¿verdad? Por si alguno no se puede quedar al final de la clase. Primero que nada, necesitamos instalar .NET. ¿Por qué necesitamos instalar .NET? Porque es con lo que vamos a estar trabajando para este proyecto. Uy, perdón, se me perdió el enlace. Acá está, acá está. Va. Entonces, primero que nada, tienen que descargar .NET. Yo les recomiendo utilizar siempre la última versión, que es el .NET 9.0, perdón. La van aquí a descargar, dependiendo de la distribución de Linux que ustedes tengan. Yo aquí tengo Mac, pero es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Am, bien, sí, aquí también tienen que utilizar Linux. También por ahí un compañero en el foro me preguntó si se puede utilizar máquina virtual y de momento sí. Como les dije, el ingeniero no me respondió de cómo iba a funcionar esa restricción, pero si quieren utilicen WSL, máquina virtual o lo que quieran, ¿verdad? Ahí no hay problema. Va. Bien, entonces primero que nada tienen que instalar .NET. Luego tienen que instalar, si van a utilizar Visual Studio Code, tienen que instalar varias extensiones que son las que les pongo acá. Entonces, bueno, aquí hay varias realmente. Am, Siempre se me pierde esta cosa. No sé por qué me lo abre acá. Hay varias extensiones que tienen que descargar. Creo que no vamos a entrar en detalle de qué hace cada una, porque no sirve mucho eso. Pero bueno, tienen que instalar todas estas extensiones. La mayoría son para tratar con .NET, otras son para tratar con AntelR, como es esta, y ya. Luego, lo que vamos a hacer aquí es, ya que tengamos .NET instalado, lo que vamos a hacer es crear un proyecto de ASP.NET, que ASP.NET es el framework de .NET para crear APIs. Entonces, bueno, espero que se haya quedado, se haya entendido, pero digamos que aquí me voy a meter a la clase 3. Voy a crear un nuevo proyecto de ASP.NET con este comando acá, .NET New Web API, y que me lo tiene en una carpeta que se llama API. Entonces aquí ya me generó un proyecto de ASP.NET. Si se dan cuenta, aquí ya tengo como el inicio de mi aplicación y eso es todo, ¿verdad? De hecho, aquí incluso tienen un endpoint inicial que pueden visitar para ver cómo es que funciona esa API. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto de ASP.NET. Ahorita todavía no lo vamos a arrancar. Primero vamos a seguir instalando otras cosas. Tienen que instalar AntelR. Entonces, ¿cómo lo hacen? Se vienen aquí a descargas de AntelR. Y no sé por qué siempre me lo abre acá. Me lo abre acá. Y para descargarlo, lo pueden hacer dándole aquí, AntelR Tool Itself. Lo que les va a descargar es un jar. ¿Por qué les va a descargar un jar? Porque AntelR está hecho con Java, ¿verdad? Entonces ustedes lo tienen que correr con Java. Y por lo mismo, tienen que instalar Java. Entonces, antes de instalar AntelR, si quieren, pueden instalar Java. Entonces, eso lo hacen acá. Se van aquí a Oracle. eh, Esto les va a abrir algo como esto. Entonces, aquí estaría el paquete de instalación de Java. Yo les recomiendo que siempre utilicen el JDK más reciente, que es el 23. Y luego, finalmente, ahora sí, para generar la mera gramática, si no se quieren comer tanto la cabeza con unos comandos que puse aquí, que es como agregar cosas al pad, de forma de que no tengan que poner como que toda la ruta completa del jar, pueden hacer esto, ¿verdad? Digamos que con esto lo agregan al pad. Entonces, ustedes descargan AntelR, lo guardan en alguna carpeta que ustedes conozcan y lo meten al pad. Lo meten en este archivito que es el ZSHRC. Bien, entonces, si ustedes no se quieren comer la cabeza con eso, nada más utilizan este comando acá, que es Java jar, que eso es como para ejecutar un jar. Ponen la ruta donde esté su archivo que acaban de descargar de AntelR, su jar de AntelR. Aquí ponen el lenguaje, que realmente AntelR tiene bastantes targets de lenguaje. Digamos que no solo funciona para C Sharp, sino para Go o para otros lenguajes. Entonces ustedes ponen aquí C Sharp, le van a decir que lo van a tirar, digamos, el resultado de esa generación de parser en una carpeta que se llama Analyzer, en un paquete que se llama Analyzer, porque aquí en C Sharp existen lo que son namespaces, que son como paquetes, y luego le van a decir si quieren que genere el visitor o no. Entonces, voy a regresar aquí nada más un ratito la presentación. Am, Aquí tenemos algunos comandos de AntelR, digamos que por defecto, bueno, de hecho esto tal vez incluso lo podemos ver mejor en la terminal. Si llamo aquí ante el R4, yo puedo llamar ante el R4, por cierto, porque yo sí agrega el path ante el R, ¿verdad? Si ustedes no lo hicieron, tienen que hacerlo con el comando completo de YAR, ¿verdad? Estos son todos los comandos que tiene ante el R. Entonces, tiene dos formas de recorrer el árbol, como vimos. La primera es listener y la siguiente es visitor. Por defecto, si yo no le especifico nada, me genera un listener, que es lo que yo voy a querer ahorita, ¿verdad? Que me genera un listener. Le puedo decir que no me genera un listener
o que sí me genera un visitor, ¿verdad? Porque por defecto no me genera visitor, solo me genera listener. Entonces, si yo quiero generar ambos, que también puedo generar ambos, tendría que ponerle visitor y nada más. Entonces, digamos que sería como ejecutar este comando que está acá. Lo voy a poner aquí, ante el R, el paquete se queda igual, esta parte se queda igual. Aquí, de hecho, voy a modificar un poquito para que me tome directamente el archivo actual. Y le voy a decir que me genere visitor, que me genere ambos, que me genere tanto listener como visitor. Eso lo hago con este comando. Si ustedes quieren que no les genere listener, nuevamente ponen nada más no listener, o si quieren que no les genere visitor, le ponen no visitor, ¿verdad? Va. Entonces, con ese comando se generan las gramáticas. Las gramáticas se guardan en un archivo que tiene que tener extensión G4. Entonces, digamos que aquí en la API voy a agregar un archivo que se llame grammar.g4. O de hecho, no sé cómo le puse la clase pasada, le puse language. De hecho, esto sí lo voy a copiar de la clase pasada. Voy a ponerle aquí language G4 y aquí pongo mi lenguaje, ¿verdad? Mi lenguaje así súper básico. Bien, entonces ahí ya tengo mi gramática especificada. Luego también para proyectos de .NET hace falta el runtime de TLR, que son como algunas clases adicionales que necesitan TLR para funcionar. Entonces necesitan agregar este paquete sí o sí. Entonces lo vamos a hacer de una vez. Bueno, me tengo que meter al repositorio, a la carpeta API. Aquí ya corro el comando para añadir el paquete. Ahí ya lo agrego. Bien, ahí estamos. Y ahora sí ya puedo empezar a utilizar AntelR. Entonces, voy a generar aquí mi gramática. Voy a utilizar este comando justamente. Entonces, yo como guardé mi gramática en la misma carpeta del proyecto, nada más lo puedo llamar acá, ¿verdad? Le pongo que cualquier archivo que se llame G4 me lo compile, lo meto en una carpeta que se llama Analyzer y el paquete que sea Analyzer. Entonces, corro este comando y si se dan cuenta aquí ya me generó todo, ¿verdad? Me generó tanto el listener, digamos aquí está base listener, que es como la interfaz que tenemos que cumplir para cumplir con el listener, y también está el base visitor, si queremos utilizar visitor, ahí nos generó los dos. Entonces, lo que tenemos que hacer nada más a partir de ahora es simplemente implementar estas interfaces. Pero bueno, vamos a ir, eh, bueno, vamos a seguir por acá. Lo que vamos a hacer ahora, digamos que tenemos un proyecto limpio de ASP.NET, entonces lo que tenemos que hacer es crear una carpeta que se llame controllers, que es donde vamos a guardar nuestros controladores. Controllers, la vamos a poner así, aquí. Y le vamos a dar clic derecho. Esto es gracias a una extensión, por si no le sale, nada más tienen que descargar esa extensión. Ponen aquí New Controller. Le vamos a poner Compiler. Eso les genera algo como esto. Entonces, aquí ya podemos empezar a agregar controladores. Y lo que vamos a hacer ahora es definir una ruta dentro de nuestro controlador. Entonces nada más déjenme ver aquí. Bueno, le puse compiler, lo voy a borrar de hecho, le voy a poner compile para mantenerlo igual que la clase pasada. Un nuevo controlador que se llame compile y ya estamos. Va. Va. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es definir una ruta que va a ser, se va a acceder mediante el verbo post de HTTP. Entonces le vamos a decir que sea un post hacia compile. Entonces, ¿cómo lo hacemos en ASP.NET? Ponemos HTTP post, que es como el método que vamos a utilizar. Luego vamos a utilizar un eAction result, eAction result, que eso es básicamente para definir un controlador, ¿verdad? Un endpoint dentro de nuestro controlador. Vamos a ordenar esto un poquito. Aquí tenemos un compile request, que de hecho esto no está definido, no sé por qué no me tira error. Creo que aquí tengo un problema en alguna parte. Qué raro, no me detecta la sintaxis, pero bueno, vamos a seguir así. Vamos a definir entonces un compile request, que esto es como una forma que tiene que tener el cuerpo de nuestra petición a la hora de que le hagamos un post a compile. Entonces vamos a definir esa clase, public class compile request. Aquí nada más lo que tenemos que definir es que va a venir un campo que va a ser requerido, que se va a llamar va a ser un public require, va a poder ser accesible desde bastantes lados, va a ser de tipo string y se va a llamar code. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Le decimos que en el body de nuestra petición tiene que venir una propiedad de tipo string que se llame code. Entonces, eso ya va a contener como tal el código que se va a estar compilando. Seguidamente lo que vamos a hacer es validar
ese modelo o esa clase. Entonces vamos a preguntar acá si, ese model state es válido. Entonces lo que hace es ver si esta request tiene este model state en válido. Y si no, pues le decimos que no, ¿verdad? Que tiene que regresar am, un error, un bad request. Entonces le decimos que no, que lo mandó mal, ¿verdad? Que lo mande bien. Am, ahora acá vamos a hacer que esto regrese nada más un OK por temas del ejemplo, ¿verdad? Un hello world, nada más ahorita no llamamos a nada ante el R, solo eso. Am, y bueno, ahora ya creamos este controlador, pero nos hace falta incluirlo en nuestro archivo principal, ¿verdad? Nuestro archivo principal ahorita está en program.cs. Entonces, si quieren, podemos correr la API de una vez. Eso lo hacen con el comando que les dejé en el README, que se llama .NET Watch Run. Esta parte de Watch no es necesario que la pongan, pero digamos que va a estar escuchando cambios. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un cambio y la van a guardar, este Watch va a volver a compilar la aplicación y va a aplicar los cambios, ¿verdad? Entonces, ahí está esa parte. Metí un error, require attribute. Hace falta una clase, creo yo, acá en esta cuestión. No sé por qué no me genera el autocompletado, realmente. Nada más, espérenme, voy a recargar la ventana. No sé por qué no me detecta el lenguaje. Creo que fue porque cambié todo. Eh, ah, qué raro. Si quieren, lo que podemos hacer también es abrir directamente aquí la clase 3. Entonces voy a abrir un nuevo editor con la clase 3. Así tal vez queda mejor esto. Ok, ya está. Clase 3. A ver si ahora sí nos reconoce las clases. Ahí está. Ahora sí ya. No sé por qué pasaba eso, la verdad. Require attributes. Y todavía no me reconoce. Ahí está. Entonces, eso se importa de acá. Creo que está bien. Eh, esta parte igual ya me la reconoce. Y ahora sí vamos a probar a hacer el .NET Run Watch. Mm, mm, me tengo que meter API. Ya. Y creo que el comando lo puse mal, ¿verdad? Es .NET Watch Run. Perdón. .NET, .NET Watch Run. Va. Entonces ahora sí ya no me voy a tirar ningún error, espero yo. Bien, entonces aquí ya me levantó una API justamente en esta URL que hice acá, ¿verdad? Si yo vengo y la consulto, de hecho aquí, ahorita digamos que en el root no me sale nada, ¿verdad? Pero voy a hacer esto acá. Y eh, nada más déjenme ver aquí algo que quedó corriendo, creo. Ahí está. Va. Va, entonces aquí en el archivo principal pues hay un endpoint que podemos visitar, ¿verdad? Que es como el de ejemplo, solo para ver si está funcionando bien nuestra API. Entonces aquí se meten y ya les regresa la temperatura, que esto lo va a sacar creo que una API o está quemado, ¿verdad? Por simplicidad voy a quitarle estas partes, como para no meter tanta cosa. Am, todo esto aquí lo podemos quitar, realmente es como lo que viene en el ejemplo, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es registrar nuestro controlador. ¿Cómo hacemos eso? Eh, voy a irme tal vez, bueno, no, vamos a ver, vamos a verlo desde acá. Am, primero que nada, tengo aquí nuestro builder, ¿verdad? Aquí agregamos un servicio que es de OpenAPI, que esto es como para documentación, tampoco le presten mucha atención, pero lo que voy a agregar aquí es a mis services de mi builder, le voy a agregar controladores. Entonces le voy a poner aquí add controllers. Luego, aparte de esto, tengo que agregar em, al final, digamos que justamente antes de que se llame a mi apron, tengo que registrar mis controladores. Entonces map controllers, y con eso estaríamos. Yo creo que ahí estamos. Entonces sí le pongo que se recargue siempre. Ok. Y teóricamente, si ahora yo vengo y hago un get, bueno, realmente no me va a funcionar un get, ¿verdad? Tengo que hacer un post. Entonces voy a utilizar un cliente como Postman. Pueden utilizar el que ustedes quieran para hacerle un post a compile. Entonces aquí ya me abrió Postman. Vamos a ponerlo como por acá. Justamente yo tenía acá
em, este endpoint aquí de compile. Entonces aquí ya tengo la ruta, pero realmente no recuerdo cuál es. 5120, me cambié el puerto, entonces le voy a cambiar esta parte acá. Y ahorita me debería decir hola mundo. Entonces aquí ya tenemos bien nuestro hola mundo básico en ASP.NET, ¿verdad? Am, vámonos de una vez con visitor. Bueno, ya lo vi tarde. Hagamos el listener y van a ver que realmente no cambia mucho, ¿verdad? Igual lo vamos a volver a hacer con visitor. Va. Bien, entonces ya tenemos nuestro controlador conectado con nuestro punto inicial de la API. Em, lo que vamos a hacer ahora es implementar la interfaz del visitor, del listener, perdón. Entonces vamos a crear aquí una carpeta que se llame compiler. Entonces aquí vamos a tener nuestro compiler listener.cs. Entonces esto lo que va a hacer es crear una nueva clase que se llame justamente compiler listener. Y lo que va a hacer es implementar la interfaz de nuestro base listener. Entonces, si se dan cuenta, am, acá, si yo me meto a ver la definición, hay bastantes métodos que tiene esta interfaz, ¿verdad? Entonces, yo realmente lo que puedo hacer aquí nada más es copiar estos métodos. Mm, ¿Podrías crearle un HTML para que muestre los resultados de ANTLR? Sí, si nos da tiempo, de hecho, vamos a hacer la interfaz hoy, pero no sé, ¿verdad? No sé si nos da tiempo. Yo creo que sí. Ahí les voy a dar algunos consejos para crear la interfaz. Va, entonces, yo aquí voy a copiar como que todos los métodos que me generó esta interfaz, porque no sé por qué Visual no me recomienda esto. Entonces, nada más voy a copiar estos métodos. Si se dan cuenta, son los que tenemos, ¿verdad? El enter number, exit number, enter multip, exit multip. Por lo mismo, ¿verdad? Digamos, entramos a un contexto, a un no, se llama el método de enter number. Nosotros no podemos controlar el orden de ejecución o llamada de esos nodos o esos contextos. Entonces, nada más nos sirve esta parte. Am, no nos van a servir todos, de hecho. Realmente solo nos van a servir los de salida. Entonces voy a dejar nada más los de salida, el exit number, el exit multip, el exit at sub y el exit parents. Creo que ese es bueno, este parents no recuerdo ni siquiera de dónde vino. Creo que aquí tenemos parents. Bueno, sí. Lo vamos a quitar. Vamos a hacerlo así súper sencillo, ¿verdad? Nada más la suma, la multiplicación y el número. Ahora, por lo mismo de que no podemos controlar la ejecución de nuestro listener, realmente lo único que nos sirve es manejar un stack en este caso. Entonces yo voy a manejar un stack en mi listener, este va a ser privado, digamos que no se va a poder acceder desde afuera, que sea de tipo entero. Entonces va a ir pushando cada uno de los números y resultados que vaya calculando nuestro listener. Y ya. Voy a crear un método público ahora sí como para obtener el resultado. Entonces, nada más, bueno, voy a comentar esto para que no me esté tirando tanto error. Em, Vamos a crear un método que se llame getResult. Este va a ser público. Entonces, a la hora de que se termine de llamar mi listener, vamos a llamar a este método que va a regresar el pick, de hecho, de nuestro stack, que en el pick del stack va a estar en nuestro resultado. Ahora tenemos que sobreescribir lo que nos dice la interfaz a nuestro base listener, que es el exit number. Entonces lo que vamos a hacer aquí es public override, exit number. Esto me genera un contexto, como les dije, realmente lo que nos genera TLR son contextos y esos contextos pues ya tienen nodos, si lo quieren ver, ¿verdad? Esos nodos son terminales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando venga un número? Lo vamos a pushar al stack. Entonces vamos a obtener lo que sea que reconociera nuestro parser de número, lo vamos a parsear entero y lo vamos a pushar al stack. Si quieren, incluso le puedo poner aquí un comentario. Am, Autocompletado, son varias realmente. Fíjate que a mí no me salía, de hecho, pero te recomiendo que instales todas. Está en el repositorio, en el README. Aquí no me sale porque estoy en otro lado, ¿verdad? Pero en el mero README, aquí están todas las extensiones que estoy utilizando. Ajá. Y si quieres como que abrir el menú de autocompletado, le das control enter. Aquí es, sí, aquí es control enter. En Windows creo que también es control enter. Le das control enter y te sale todo esto. Am, nítido, nítido. Va. Entonces aquí vamos a hacer como un console log nada más de qué es lo que está pushando el stack, ¿verdad? Entonces pushing esto, ¿verdad? Estamos pushando el stack, este número. Am, yo le recomiendo trabajar
en uno solo, porque al final la gramática no es tan compleja, tal vez, no va a ser tan larga. Pueden trabajarlo en bastantes, pero tienen que importarlos entre sí, es un cachorrollo, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo trabajarlo en uno solo, pero también se puede trabajar en varios. Ajá, va. Entonces, aquí ya completamos este primer método de exit number. Vamos a hacer el de exit multip, que es básicamente hacer una operación, ¿verdad? Em, ahora, este exit multip, como estamos ya de salida, realmente no tenemos el contexto como de cuáles son los hijos de esa multiplicación. Tenemos el stack. Entonces, vamos a operar lo último que está en el stack. Eso le vamos a llamar izquierda. Y el que está metido antes es el de la. Perdón, el primero, el que está en el tope de la pila, es el derecho, porque fue lo último que se metió. Entonces, justamente como estamos recorriéndolo por salida, justamente tiene ese comportamiento, ¿verdad? Ajá, estoy utilizando el stack porque es un listener. Si se dan cuenta, el listener se termina complicando un montón las cosas, ¿verdad? Tenemos que recurrir a estructuras un poquito más simples como un stack. En cambio, en Visitor podemos tener un contexto más amplio e irlo recorriendo a nuestro antojo. Entonces, nada más es para que lo miramos, ¿verdad? Eso es por pura curiosidad casi. No es que así lo vamos a estar haciendo en el mero mero proyecto. Va. Entonces, vamos a calcular el resultado. El resultado, si se acuerdan, estos son enteros, entonces vamos a obtener desde el contexto el tipo de operación. Y aquí otra cosa importante, de hecho, que no tenemos de la clase pasada, es que a estos tokens de acá realmente no los nombramos, ¿verdad? Podemos acceder a ellos por medio del índice, porque podemos hacer un context.getChild 1. Digamos que este sería el índice 0, este sería el índice 1. Bueno, cualquiera de los dos que haya reconocido sería el índice 1, pero también le podemos poner un alias. Entonces podemos ponerle op igual y digamos que a todo ese token de ahí lo vamos a acceder como op. Am, ahorita lo explicamos. Nada más esta parte, ¿verdad? Pueden ponerle un alias a ciertos tokens y esos alias los pueden recuperar nuevamente en el lenguaje. Entonces voy a volver a compilar mi gramática. Eso se hace con... eh, uy, ya perdí el comando, de hecho. No sé qué dice el comando. Eh, de hecho es que estaba trabajándolo en... Espérenme, que estaba... No sé, ya me hice bolas. ¿Dónde estoy? Ok. Creo que la gramática lo genera acá, entonces es por eso que no me salía. Acá. Voy a cerrar. Voy a cerrar este, de hecho. Voy a cerrar este para no hacerme bolas. Ok, voy a volver a generar mi gramática. Y si se dan cuenta, ahora digamos que tengo el operador acá, pero también lo puedo acceder con el alias que le puse recién. Le puse op. Uy, espérenme, creo que hay bastantes dudas. En ese caso, op tiene los 4 tokens de las 4 operaciones o son dos diferentes con el mismo nombre. Tiene el de una. Digamos que este contexto de acá, digamos, vos solo tenés acceso a esta parte de acá. Y este op es o por o división, pero solo uno de los dos. No es como que tenga ambos. No sé si esa era tu duda realmente. Am, digamos que esta es una operación binaria, ¿verdad? Solo es E produce E por E, por ejemplo. Entonces tenés acceso a E, que es esta parte izquierda, y tenés acceso al operador y a la parte derecha. Em, No tendría el op de más y de menos. No, en esta regla no, porque estamos trabajando solo sobre el contexto de multip. Digamos que multip se generó porque le pusimos justamente ese nombre acá. Este nombre acá es muy importante, creo que no lo había explicado, creo que sí lo mencioné en la clase pasada, pero digamos que el nombre que le pongamos aquí va a ser el nombre que va a recibir ese contexto. Entonces, ese contexto únicamente puede acceder a lo que está aquí en esta línea, ¿verdad? Que es nada más es multiplicación y división. Como estamos trabajando con el contexto de multip context, no podemos acceder al más y menos. Eso, no sé si esa era tu duda, pero no se puede acceder. Ya. Volviendo ahí a la parte. Bueno, sí. Ahorita regresamos a esa parte. Va. Entonces, si quieren, si quieres esa parte de por qué trabajamos con el stack, o digamos cómo es que funciona esa parte del stack, lo vamos a ver con los console log, justamente. Porque creo que se va a entender mejor, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner acá, como que console log, console bright line, perdón. em, operation
vamos a poner la position. Y perdonen que ya se me pasó el tiempo acá. Perdón que pare el ejemplo así, pero no sé si los puedo molestar otra vez con que prendan sus cámaras, que es algo que me piden ahí de mis prácticas. Entonces, voy a dejar de presentar. Pero no hay que los moleste, no sé qué estarán haciendo. Va. Entonces ahí gracias a los que prenden sus cámaras. Y ahí estamos, gracias ahí a los que la aprendieron, ya la pueden apagar. Nítido. Va, ahora sí sigamos con el ejemplo. Va, entonces aquí estamos. Nada más me quedé en esa parte de que voy a hacer un console log de los pop para que se mire justamente ese orden que tiene o ese comportamiento de pila que tiene todo esto que estamos haciendo. Am, entonces, aquí voy a hacer un console log del lado izquierdo. Voy a poner como que recuperando el lado izquierdo, lado derecho, perdón. Am, lo voy a poner acá, de hecho, como más right, justamente así. Aquí justamente la parte izquierda. Ahora vamos a calcular el resultado de esa operación. Entonces, yo aquí ya tengo acceso a op. Digamos que ese op es un token, si se recuerdan. Esto sí es un no, es de tipo no, si no estoy mal, porque ya es un carácter terminal. Entonces yo a ese no le puedo decir que me dé su texto. Entonces aquí tengo el texto. Si ese texto es igual a por, hago la multiplicación, ¿verdad? Perdón, aquí le puse nada más así. Si este texto de ese token justamente que le puse op es el por, hago la multiplicación, si no hago la división. Y lo que hago después es pushar el resultado al stack. Entonces, realizando la operación, este console log me parece bien. am, Realizando la operación y pushando al stack, y pushando al stack esta parte. Y lo que hago aquí nada más es hacer un stack.push. Y ya, eso sería la parte del muldip. Entonces ahí terminamos con esta parte. Realmente el at es lo mismo, nada más que ahora hacemos la comparación de si hago la suma, hago la suma, y si viene la resta, pues hago la resta, ¿verdad? Entonces, nada más eso. Recupero el lado derecho, recupero el lado izquierdo, y luego em, pusho el resultado al stack. Eh, ok, entonces ahí estamos bien. Ya terminamos de programar nuestro listener. Ahora solo nos hace falta llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Em, Aquí me voy a ir a otra parte, perdón, que es el compile, ¿verdad? Nuestro controlador. Entonces, para utilizar nuestro listener, vamos a irnos a nuestro controlador. Justamente después de que ya validamos el modelo, lo primero que vamos a hacer es crear algunas variables que necesita AntLR, y por lo mismo de que AntLR es como muy flexible, pues ya nos deja como que utilizarla todas así directas por si queremos modificarlas en algún punto, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, la primera parte es crear un stream de datos, un input stream. Eso lo hacemos con new AntLR input stream. Entonces, esa ya es como una clase que viene AntLR, ¿verdad? Nada más la importamos del runtime, que si recuerdan, si les sale un error de que no tienen el runtime, lo tienen que instalar con el comando que está en el readme. Entonces, eso lo hacemos mandándole la string que vino en el body de nuestra petición. Luego creamos un nuevo lexer. Este es un language lexer que viene de la gramática. Ese sí viene de la gramática. Creamos un token stream, que es como, uy, que es como los tokens que ya se generaron a partir del lexer. Luego generamos nuestro parser, que es un language parser. Y el parser al final lo que nos regresa, como les enseñé en la presentación, pues es un contexto. Entonces aquí ya tenemos la primera expresión de nuestro contexto. Entonces, en nuestro caso se llama exp, porque la primera instrucción o la raíz de toda nuestra gramática es exp. Entonces se genera un contexto con este nombre justamente. Entonces aquí tenemos la raíz de nuestro árbol. Ahora lo que hacemos es recorrerlo o con visitor o recorrerlo con listener. ¿Cómo lo recorremos con un listener? Lo hacemos con un walker. Entonces necesitamos aquí crear un walker que se llama parser walker. Creamos una instancia de nuestro listener. Ahora, este listener sí es el mero mero que creamos aquí recién. Si se dan cuenta, es el que creamos, que programamos ahorita. Y luego lo que hacemos es que
lo caminamos, digamos que ya lo caminamos, y nuestro compiler listener tiene un método que se llama getResult. Entonces nada más lo llamamos, ¿verdad? Hacemos que ese resultado pues ya venga de nuestro listener. Am, un controlador, digamos, bueno, esto está un poquito más complicado de explicártelo, ¿verdad? Pero digamos que, voy a ver si me sale una imagen, una API REST. Digamos que lo que estamos creando con ASP.NET es una API REST. Ahora, lo que representa este tema del API REST son formas de acceder a recursos. Digamos que vos pones slash clientes, slash usuarios, slash productos, por ejemplo. Entonces, cada una de esas rutas, digamos que es un endpoint. Pero vos puedes agrupar grupos de endpoint y llamarlo controlador. Entonces, digamos que, por ejemplo, aquí tengo bastantes métodos. Por ejemplo, no sé, digamos que este fuera el controlador de clientes, ¿verdad? Entonces, yo aquí creo un get clientes, por ejemplo. Creo un get clientes. Un post clientes. Entonces, digamos que tengo un endpoint que sirve para crear, para que me regrese clientes. Tengo otro endpoint para que yo pueda crear clientes. Puedo tener otro endpoint para borrar clientes, por ejemplo, para borrar clientes y demás, ¿verdad? Entonces, digamos que todos esos endpoints, cuando yo los agrupo, tengo un controlador, que es como una división lógica de acciones que puede realizar mi API. No sé si eso se entiende, pero básicamente es eso, ¿verdad? Un controlador es una agrupación de endpoints. Ujú. Espero que te haya quedado más claro. Ok, bueno, sigamos. Justamente en este controlador ya todo lo relacionado al compilador. Realmente solo vamos a tener un endpoint, ¿verdad? Podría ser que ustedes tengan otro endpoint como que sea generar AST, por ejemplo, generar imagen del AST, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que ese endpoint está siempre dentro del mismo controlador de compile, pero se encarga de regresar una imagen del AST. No tanto de generar como que la ejecución de todo el programa, de regresar un resultado, sino, por ejemplo, de regresar una imagen. Entonces, eso sería otro endpoint, pero siempre en el mismo controlador. Exactamente. Cabal. Bueno, voy a borrar eso ahí. Y ahora, en vez de aquí regresar el resultado, pues nada más puedo hacer un listener.getResult. Entonces aquí tengo el resultado de toda la ejecución de haber caminado con mi listener. Bien, entonces creo que eso es todo. De hecho, ahora ya podemos correr nuestra API nuevamente. Em, Se me perdió el comando, pero bueno, es .NET Watch Run. Entonces aquí ya lo tenemos corriendo otra vez. Y si se dan cuenta, aquí ya me generó, no sé si me cambió el puerto, el 5120. No, se queda igual. Va, entonces yo aquí le mando 1 más 2 por 3. Esto me debería regresar 7. Sí, cabal. Y si se dan cuenta, ahora va a quedar un poquito más claro por qué lo hizo así. Y tal vez incluso me va a ayudar un poquito del laboratorio que teníamos acá. Am, si se dan cuenta, uy, ya lo quité. Si se dan cuenta, la gramática que teníamos era esta, ¿verdad? Esta de acá. Y teníamos 1 más 2 por 3. Entonces, el árbol que nos genera es justamente este, ¿verdad? Entonces, el listener lo que va haciendo es nada más llamarlo a la salida. Entonces, digamos que no es que nada más entre la expresión ya regrese un resultado, sino que luego de haber entrado y luego salido, es que hace el push al stack. Ahí respondo la pregunta de por qué es que se hace un push primero, un pop primero del write. Am, entonces, digamos, lo recorremos. Primero empezamos aquí en expresión, ¿verdad? Luego vamos al primer hijo, porque así funciona el listener. No podemos decidir si vamos al hijo derecho, por ejemplo. Entramos al uno, no hacemos nada, ¿verdad? Porque no definimos nada en ese método. Ahora cuando salimos, pushamos el uno. Entonces tenemos el uno en el stack. Luego recorremos, bueno, entramos al más. Digamos que este es un no, entonces no hace nada realmente. Tanto en entrada como salida no hace nada. Entramos a la expresión uno que está aquí. No hace nada realmente, porque no definimos nada en la entrada. Recorremos el primer hijo de la expresión uno, que es expresión 3. Entramos, ¿verdad? Luego entramos al 2, no hace nada. Salimos del 2, ahí sí ya lo pushamos, entonces tenemos uno en el stack, 2 en el stack. Luego vamos al operador, no hace nada, porque el operador es un terminal y no definimos nada para esos terminales.
Entramos a expresión 3, no hace nada, entramos al 3, tampoco hace nada. Cuando salimos del 3 lo pushamos, entonces tenemos en la pila, tenemos 1, 2 y 3, justamente en ese orden, ¿verdad? Espero que se haya entendido ahí. Entonces en el pic, en el tope de la pila, tenemos 3, abajo del 3 tenemos el 2. Si se dan cuenta, si yo quiero operar, o sea, ya cuando suba a expresión, digamos que aquí estoy saliendo de la expresión mul-dip, o sea, estoy saliendo de una multiplicación, tengo que hacer un pop, y si yo hago un pop, siempre obtengo el lado derecho, no obtengo el lado izquierdo. Entonces, en el pic de la pila, cuando yo subo a una expresión, del lado derecho tengo siempre lado derecho. O sea, perdón, del lado derecho tengo, perdón, en el tope de la pila siempre tengo el lado derecho. Eso es lo que quería decir. Entonces, yo hago un pop, obtengo el 3, obtengo el lado derecho, justamente aquí en expresión. Se van a dar cuenta, recuperan el lado derecho, que es 3. Luego hago otro pop. Entonces, yo como ya limpié del stack este 3, obtengo el 2, que es el lado izquierdo de la expresión. Luego hago la operación de 3 por 2 y eso me da 6 y lo pusheo. Entonces en el stack tengo 6 y 1. O sea, en el tope tengo 6 y abajo del 6 tengo 1. Luego subo nuevamente a la expresión 2. La expresión 2 hace un pop de la pila. En el tope tengo un 6, que es el lado derecho justamente. Digamos que es la resolución de todo este lado del árbol. Es 6. Luego hago otro pop, obtengo el 1. Entonces ya tengo el lado izquierdo. Y entonces ya me queda 1 más 3, no, perdón, 1 más 6 y eso me da 7. Entonces eso ya termina saliendo, o bueno, se termina de recorrer completamente todo el árbol y ya, ¿verdad? Realmente solo puedo manejar el árbol con esas instrucciones de entrada y salida. Espero que se haya entendido. No sé si le quedó claro ahí al compañero que preguntaba por qué se hacía el pop primero y eso era el lado derecho y no el izquierdo. Ujú. Ok, entonces ese es el tema con el listener. Si se dan cuenta es un poquito más complejo y no nos da como mucho juego, ¿verdad? Tenemos que hacer más cosas. Tenemos que manejar un stack nada más para hacer esto. Bien, ahora vamos a hacer el listener, perdón, el visitor. Y no sé si me va a dar tiempo de hablar de los conceptos del visitor, pero bueno, entonces hagámoslo rápido y si no, lo miramos la siguiente clase, ¿verdad? Más a detalle el visitor. Que como les digo, esta clase, por el hecho de antes leer ser tan potente e involucrar tantas cosas, pues se, se extiende bastante, ¿verdad? Va. Entonces, ahora tenemos aquí en la carpeta de compiler nuestro listener. Vamos a hacer lo mismo, pero con nuestro visitor. Visitor sí es. Y es realmente lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Tenemos compiler listener, solo que iba a ser compiler visitor. Y no vamos a extender de base listener, sino vamos a extender de base visitor. Ahora, base visitor nos deja mandarle un genérico, digamos, que es como que qué valor nos va a regresar el hecho de haber recorrido todo nuestro árbol. Am, Sí, bueno, pueden aplicar ambos si ustedes lo encuentran conveniente, pero por lo regular con Visitor, nada más con aplicar Visitor es suficiente. O sea, el semestre pasado, en el repositorio del semestre pasado, si se recuerdan del inicio de la presentación, en ese repositorio nada más usamos Visitor y salió todo el proyecto, ¿verdad? Lo programamos a manita, tal vez es por eso que se entiende un poquito más, pero sí, solo con Visitor sale todo. Va. Nítido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Prácticamente lo mismo, ¿verdad? Esto es una interfaz. Entonces, nada más tenemos que ir viendo qué métodos se implementan. Ahora, como nosotros, digamos que, bueno, es que no sé si explicarlo antes o después, pero bueno, el patrón visitor nada más nos da estos métodos, ¿verdad? De visit tal cosa. Entonces voy a copiarlos, si es que me deja. Public virtual. Creo que sí me va a dejar aquí. Entonces tenemos justamente un visit por cada contexto, o sea, por cada no terminal que hayamos especificado en la gramática. Si se dan cuenta, tenemos que implementar estos de acá. El visit number, visit multip, visit at sub y visit parents. Eso es todo. Ahora, ¿cómo definimos esta parte de acá? Es simplemente así, un public override, si no mal recuerdo. Déjenme ver. Em, Eso está acá. Sí, un public override. Un public override de mi visit number. Esto recibe el contexto igualmente como lo hace el listener, pero si se dan cuenta aquí en el contexto, o digamos que lo chilero del patrón visitor es que justamente yo puedo visitar los nodos en el orden que yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decirle que me vas a recorrer el lado izquierdo
y eso lo hago con una instrucción que se llama visit. Entonces, visit, yo le mando no el left, sino la expresión del lado izquierdo. Context, aquí metieron error porque no todas las rutas de código devolver un valor. Bueno, eso es otra cosa. Context, punto, aquí tengo una expresión en cero. Debería tener una expresión en cero. No sé por qué no me la está. Bueno, perdón, perdón. Aquí me estoy haciendo bolas porque este es el number. El número nada más tiene que regresar su valor. Entonces, lo que va a regresar es por lo mismo de que aquí pusimos que es entero, ¿verdad? Vamos a retornar un int.parse del texto que tenga el contexto, el number, que es nada más aquí tenemos un montón de información, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es nada más el texto del token que coincide, ¿verdad? Entonces hacemos un getText y regresamos eso. Ahora el multip, ahora sí tenemos que hacer eso de visitar, ¿verdad? Bueno, justamente lo que me genera acá. Entonces tenemos el lado izquierdo. Aquí no importa el orden en el que yo lo recorra realmente. O sea, yo puedo decir el orden en el que lo recorro. Si quiero recorrer el lado izquierdo primero o el lado derecho. Realmente es indiferente. Y lo que hago es decir, nada más visítame del contexto, la primera expresión que tengas. Esto de acá es, o sea, le puedo mandar el índice porque si se dan cuenta en la gramática, tengo dos expresiones, ¿verdad? Aquí en el multip tengo, esta es la expresión uno y esta es la expresión 2. Digamos que esta es la del índice cero, esta es la del índice uno. Si yo quisiera recorrer la del lado derecho, pues nada más le pongo aquí uno, ¿verdad? Aquí le pongo uno y esa es la del lado derecho. Entonces la visito. Digamos que si eso fuera casualmente un número, pues llamaría a este método y me regresaría eso justamente. Hago lo mismo para la expresión del lado derecho. Am, Luego lo que hago aquí es regresar el resultado. Digamos que lo calculo directamente acá. Entonces tengo aquí context.op punto getText. Bueno, aquí de hecho es text, así como lo hicimos en la pasada. Si este texto es igual al por, hace ese resultado, si no hace el otro. Lo mismo exactamente con el add sub, solo que ahora con la suma y la resta. Y los paréntesis que ahorita no los vamos a trabajar, no los podemos implementar o no, ¿verdad? Am, entonces, eso es. Y aquí ya tenemos listo nuestro visitor. Si se encuentra es un poquito más sencillo el código. Y como les digo, ¿verdad? Lo chilero de esta parte es que yo puedo venir y decirle, mira, primero recorreme el lado derecho. Entonces, aquí eso no lo podemos hacer con listener. am, Porque listener por defecto ya tiene el recorrido que va a hacer. Entonces, nosotros solo podemos escuchar cuando entra y sale el no, pero no podemos hacer nada más aparte de eso. ¿Cómo utilizamos el visitor? Vamos a volver a nuestro controlador del compile. Vamos a comentar justamente estas líneas que son del, am, del listener. Y lo que vamos a hacer ahora es algo muy parecido realmente. Vamos a crear una instancia de nuestro visitor. Visitor igual new compiler visitor, justamente. Vamos a calcular el resultado, que es nada más obtener lo que sea que nos regrese la ejecución de todo esto. Porque aquí tenemos justamente em, lo que regresaría a ejecutar la raíz. Y si mandamos a ejecutar la raíz empieza a ejecutar todos sus hijos, ¿verdad? Así de forma recursiva. Am, entonces el resultado de recorrer el árbol, pues es el resultado como tal de la operación y eso lo regresamos. Y ya, eso es todo. Aquí voy a decirle que lo recargue. Creo que ahí estamos. Y si ahora esto lo mando, pues me da el mismo resultado, ¿verdad? Aquí ya ni siquiera saca console logs porque no hacía falta como que, que, que especificarlo, ¿verdad? Pero sí, eso sería el visitor. Entonces aquí ya vimos un poquito más detallado cómo es que se programa. Ahora, la siguiente parte era explicar por qué o cómo funciona el patrón visitor, digamos, a nivel conceptual, qué es el patrón visitor. Pero creo que no nos va a dar tiempo porque ya se va a acabar la clase. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que terminemos. Creo que eso sí lo vamos a dejar para la siguiente clase. Espero que se haya entendido todo. Vámonos al HTML. Sí, no sé si me da tiempo, tengo 6 minutos para crear eso. Quieren hacer un speedrun de eso. Cualquier parte de la multiplicación, pero no la suma. Sí, digamos que justamente, igual aunque sea visitor, digamos que si estás en el contexto de división, puedes acceder a la expresión del lado izquierdo o a la expresión del lado derecho,
pero no puedes como irte a la expresión del lado izquierdo. No sé si eso se entiende. Am, ajá, realmente sí solo puede leer dentro de la misma línea, como vos decís, dentro de la misma fila de la producción. Pero sí puedes decir el orden. Ahí está la cuestión. Puedes decir el orden en el que se recorren. Luego tenemos tiempo, lo dudo, 5 minutos para hacer una interfaz. Tal vez sí me da tiempo, pero no se va a entender nada. Y también no es como el objetivo. No entendí muy bien lo del cero. Sí, cabal, son los índices del contexto. Volviendo a esta parte, digamos que si vos pones aquí cero, es la primera expresión que aparezca en la gramática. Digamos, sería esta que está aquí. Si pones uno, sería hasta acá. Porque, digamos, el contexto lo que te regresa es como un arreglo. Lo voy a poner así un poquito feo, ¿verdad? Pero digamos que te regresa algo así como expresión uno, expresión 2, ¿va? Y justamente esta es la instancia del lado izquierdo de esta expresión. Y del lado derecho tenés esta. Si tuvieras otra expresión, digamos, aquí pusieras expresión otra vez por aquí, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tendrías una expresión 3 que tendría justamente el índice 2. O sea, podrías acceder aquí con 2 y tendrías acceso a esta expresión de acá. Ujú. Es justamente, literal, el índice del contexto. Eh, con GPT sale el HTML Rapin también. Yo aquí les voy a dar un ejemplo de cómo pueden utilizar React. Creo que vamos a utilizar React porque es como lo más sencillo que tengo ahorita para explicarles. La negación. La negación sería, creo que nada más así. O sea, bueno, no sé si te referís a la negación de la resta de un área, pero justamente sería esto. Tiene que estar arriba del entero, eso sí, porque tiene más presencia. También ahí por si te queda la duda. Am, entonces, la resta de un área te quedaría así. Y en el patrón visitor nada más es muy similar a esto. De hecho, es como el number, es como el visit a number, pero aquí lo regresas negado. Haces esto, simplemente. Eh, si quieren, la otra semana ya terminamos así a full la calculadora, ya con todos los operadores y ya la dejamos así bien, bien fina. Los terminales no se agregan, va. Ahí sí me perdí un poquito. No se agregan a dónde. Si te referís a que si los puedes especificar acá, sí. O bueno, los puedes especificar en un archivo aparte. Porque, por ejemplo, si te vas aquí al app otra vez de AntelR, no sé si esa era tu duda realmente, te vas al app de AntelR, en el ejemplo te sale un Lexer, un archivo Lexer.g4. Entonces aquí le puedes poner como ya un nombre por defecto a cada token, ¿verdad? Entonces en el mero parser ya vas llamando nada más a esos tokens. Por ejemplo, int, eh, bueno, aquí incluso como que no lo hace tan bien, va, pero aquí tienes ID, por ejemplo. Definís el token ID que tiene esta expresión regular. Y el lado del parser solo lo llamas. Y entonces pones parser grammar, esta parte de aquí, y que utiliza el vocabulario de este lexer. Ajá. No sé si esa era tu duda, perdona. Yo no sé usar GPT. Ah, qué triste. Eh, listo. Dijo que la presencia se ponía al principio para que tenga más presencia. Sí, justamente. Digamos, entre más arriba de la producción esté, significa que tiene más presencia. Digamos, si yo pongo el por abajo del más, o sea, digamos, la regla del por abajo de la del más, estoy diciendo que primero hace la suma y luego hace la multiplicación, que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner primero la multiplicación porque tiene más presencia. Digamos que en el caso de que haya como que una expresión que coincida con estas dos, entra primero la del por, antes que la del más, justamente. Cabal, tiene que ir más arriba. Me refería al arreglo que se usa para tratar el contexto. No, esos no se agregan. Digamos que, ya te entendí, creo yo. Digamos que este sería el índice cero, este sería el uno, este sería el 2, ¿verdad? Pero estos de acá no se tienen en cuenta en el arreglo. Ajá. Sí, sí, ya te caché. Digamos que aquí no es como que se agrega el operador no aparece acá. Lo podrías acceder, digamos que no con context exp, sino que con context punto getChild. Entonces, el índice uno, o sea, el hijo uno de ese contexto, sí es el operador. Digamos que si tuviera cero, sería la expresión uno, el operador 2, la expresión del lado derecho, y 3, la expresión del lado esta, ¿verdad? Que pusimos acá. Pero eso es con otro método. Si utilizas el exp, es eso, ¿verdad? De hecho, aquí podrían utilizar justamente eso, ¿verdad? GetChild, cero, sería equivalente. Sería lo mismo, exactamente.
Eso es lo equivalente a poner literalmente la presencia en COP, ¿verdad? Sí, justamente, solo que si se dan cuenta aquí es como más natural, ¿verdad? Porque en COP existe una instrucción específica para definir la presencia. Aquí ustedes lo ponen en el orden en el que lo escriben y ya está, justamente. Y creo que así era COP, no recuerdo si había una instrucción en particular. No, el negativo no debería ir hasta arriba, no, eso sí no. Digamos que ustedes, bueno, pueden ir jugando con eso, tal vez ahí yo me estoy confundiendo, pero ya cuando miramos el ejemplo completo se los tengo así afinado. Si ustedes lo ponen hasta arriba, puede ser que no entre a reconocer otras expresiones. Digamos que viniera -1 más 2. Entonces el parser viene, entra a esta, pero ya no pero realmente se tuvo que haber expandido primero como una suma antes de entrar al -1. Entonces, por eso es que tiene que ir más abajo. Primero van como las binarias, luego van las unarias. Deberían ir de esta forma. Creo que es por eso a lo que te referís. Igual la otra semana lo miramos así más a detalle. Con GetChild se pueden acceder a los tokens más y menos, sí. Justamente lo que hablamos ahorita. Creo que, creo que ahí está. Eh, no sé qué fue lo que cambié aquí. No sé qué cambie. Bueno, vamos a dejar así para que así se lo suba al repo y ya lo tengan de referencia. Mm, ¿El proyecto estará siempre basado en Go? Sí, la sintaxis va a ser la de Go. Entonces, por si no se la saben, ahí que la vayan aprendiendo. Em, el libro del curso en PDF, fíjate que no. Realmente el libro del dragón no lo tengo. El que tengo y el que les recomiendo, o sea, para el laboratorio, ¿verdad? Esto es recomendación personal, no lo tomen como que es la bibliografía oficial del curso. Es este de acá, que es Crafting Interpreters. Uy, siempre se me pierde. Es este de acá. Yo te recomiendo leer ese, digamos, para laboratorio, ¿verdad? No tanto para la magistral, para laboratorio. Em, pero si consigo el libro del dragón, que creo que sí lo tengo por ahí en algún lado guardado, se lo subo a la web. O sea, les voy a subir la presentación, les voy a subir esto al repositorio y también los garabatos que hice, por si a alguno les sirve. Nítido. ¿El proyecto para cuándo? No han dicho. Les está comentando al inicio de la clase que no lo han aprobado los ingenieros, entonces yo espero que fijo lo tengamos tal vez para mañana o para la otra semana, ¿verdad? Pero a la mínima que lo tengamos, vamos a hacer un como comunicado, un aviso en Webby para que se unan las tres secciones y lo leamos todos juntos. Ajá. Entonces, sí, compañeros, eso sería todo. Creo que ya llegamos al final de la clase, por si alguno se tiene que ir. No sé si alguien tiene alguna duda. No fui a gritar, sí, vale, obelisco. Feliz tarde. Sí, el laboratorio serán dos proyectos. Lo que sí queda como todavía a definir es la ponderación de cada proyecto. Como se está definiendo, si van a haber actividades extras como cortos, y digamos que esos van a tener un valor entre 20 y 10 puntos. Todavía no está claro. Entonces, los proyectos van a sumar entre los 2 u 80 o, o 90, pero todavía está pendiente. Pero sí van a ser solo dos proyectos. El primero un intérprete, el segundo un compilador. Eso sí, de fijo. Dime si el proyecto lo van a aprobar de 1 a 10, probablemente sí. Cuesta un poquito a veces ese tema de la aprobación, ¿verdad? Pero no se preocupen que a la mínima que lo tengamos se los compartimos. Nítido. Eh, de plano que si la otra semana no está aprobado, va a tocar eso, ¿verdad? Porque no pueden estar con tanto tiempo a ciegas. Cristiano es el GOAT. Bueno, no puedo opinar de eso acá. Bueno, compañeros, entonces no sé si alguien tiene más dudas. Eso sería todo con la clase del día de hoy. Y pasen feliz tarde. Nos miramos la siguiente semana. Cabal.